La rutina del matrimonio se había vuelto un eco monótono, una repetición de días que se desvanecían en la memoria. Cada mañana el aroma del café recién hecho me despertaba, y el sonido de las llaves al caer sobre la mesa era un recordatorio de lo que había sido mi vida durante años. Las conversaciones con mi esposo giraban en torno a lo cotidiano, las tareas del hogar, los planes para el fin de semana, los compromisos sociales. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sentía una desconexión profunda, como si un velo invisible nos separara. Las vacaciones en Valencia eran una oportunidad esperada. La ciudad vibrante prometía romper la monotonía y ofrecerme un respiro. Pasear por el mercado central, con sus colores vivos y aromas embriagadores, me llenaba de energía. La paella cocinándose a fuego lento en las cocinas cercanas evocaba recuerdos de tiempos más felices. Pero incluso en medio de esa vitalidad, algo me faltaba. Una discusión inesperada antes de partir dejó un rastro amargo en mi mente. Mi esposo había mencionado su frustración por el trabajo, y yo había respondido con palabras que no eran más que ecos vacíos. La tensión creció rápidamente, ambos estábamos atrapados en nuestras propias burbujas emocionales. Al final decidí que necesitaba este viaje más que nunca. Al llegar a la playa de la Malvarrosa, la brisa marina acarició mi rostro como un abrazo olvidado. Caminé descalza sobre la arena caliente sintiendo cada grano entre mis dedos. Era un momento liberador, pero la sombra de mi vida cotidiana aún me seguía. Durante una cena en uno de los restaurantes frente al mar, vi a un grupo conocido, colegas de mi esposo. Entre ellos estaba su jefe, una figura carismática que siempre había despertado cierta admiración en mí. Su risa resonaba con facilidad mientras conversaba con sus empleados, y algo dentro de mí se agitó ante su presencia. Era como si una chispa olvidada se encendiera al instante. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros cuando nos encontramos sentados juntos en la mesa. Hablamos sobre trivialidades y anécdotas laborales, sin embargo cada palabra parecía cargar un peso distinto. Su mirada era intensa y directa, sentí que cada palabra era una invitación a algo más profundo. ¿No te parece que estamos atrapados en esta rutina?, comentó él con una sonrisa cómplice mientras mirábamos las olas romper contra la orilla. Su observación resonó en mí como un eco familiar y doloroso. Las risas continuaron hasta bien entrada la noche, el vino ayudó a suavizar las tensiones acumuladas durante tanto tiempo. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasarle una copa, sentí una corriente eléctrica recorrerme. Era extraño sentirme viva otra vez después de tanto tiempo sumida en el letargo emocional. Al regresar al hotel esa noche mi mente estaba agitada por pensamientos contradictorios. La culpa comenzaba a asomarse, recordé a mi esposo esperando pacientemente en casa y cómo había dejado atrás todo lo que conocía por esta escapada temporal. Los días siguientes transcurrieron entre visitas turísticas y momentos compartidos con él y sus colegas, cada encuentro parecía intensificar mis sentimientos confusos. Disfruté del ambiente relajado del barrio del Carmen, donde las calles estrechas contaban historias antiguas mientras yo buscaba respuestas entre mis propias sombras. Una tarde soleada decidimos visitar uno de los bares locales después de explorar algunas galerías de arte contemporáneo. El lugar estaba lleno de vida, risas y música se mezclaban con el aroma a tapas frescas y vino tinto. Mientras hablábamos sobre nuestros sueños no cumplidos y frustraciones personales, él hizo un comentario que me golpeó como una ola: a veces siento que estamos viviendo vidas prestadas. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era como si hubiera pronunciado mis propios pensamientos ocultos desde hacía años. En ese instante comprendí que no solo estaba buscando diversión o distracción, anhelaba redescubrirme a mí misma después de haber estado perdida tanto tiempo. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente bajo la luz tenue del bar, sentí como la duda comenzaba a infiltrarse en mi corazón nuevamente. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Para él? ¿Y para mi matrimonio? El momento culminante llegó inesperadamente cuando él se inclinó hacia mí mientras hablábamos sobre nuestros pasados perdidos. Sus labios encontraron los míos brevemente antes de separarse rápidamente como si ambos hubiéramos sido sorprendidos por nuestra propia audacia. La confusión inundó mis pensamientos mientras intentaba procesar lo ocurrido,
ese beso fugaz despertó sentimientos olvidados, pero también trajo consigo una carga abrumadora de culpa hacia mi esposo y nuestra vida juntos. Mientras regresábamos al hotel esa noche bajo el cielo estrellado valenciano, sabía que esta búsqueda había comenzado sin quererlo realmente, pero ahora estaba atrapada entre dos mundos. Uno donde vivía con alguien que ya no me veía realmente y otro donde comenzaba a descubrir quién era yo detrás del reflejo roto del matrimonio vacío. El día siguiente traería consigo nuevos desafíos y decisiones difíciles, pero esa noche supe que no podría volver atrás sin enfrentar lo inevitable. Debía tomar control sobre mi vida antes de perderme completamente entre las sombras del pasado. El sol brillaba intensamente sobre la playa de la Malvarrosa, y el sonido de las olas rompía en un ritmo constante que parecía querer arrastrarme a un estado de paz. Mientras caminaba por la orilla, el agua fría acariciaba mis pies, y me dejé llevar por la belleza del momento. Sin embargo, en mi mente un torbellino de emociones se agolpaba. La culpa me acechaba como una sombra, recordándome constantemente que había cruzado una línea invisible. La conversación con el jefe de mi esposo aún resonaba en mis oídos. Su comentario sobre la insatisfacción en la vida moderna había despertado algo en mí. La rutina nos consume, había dicho con una sinceridad que me hizo reflexionar. En ese instante sentí que él también entendía el vacío que anidaba en mi corazón. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros como un eco de anhelos compartidos. Al regresar al hotel, me encontré con él en el bar. Su mirada se iluminó al verme, y una chispa de complicidad surgió entre nosotros. A medida que compartíamos una copa de vino, las risas y las historias comenzaron a fluir con naturalidad. Cada palabra intercambiada era como un ladrillo que construía un puente hacia lo desconocido. ¿No sientes que a veces estamos atrapados en vidas que no elegimos?, preguntó mientras jugueteaba con su copa. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y deseo por algo más. Es fácil perderse, respondí sin poder evitarlo, sintiendo cómo la conexión se hacía más intensa. La conversación se tornó cada vez más personal, revelando anhelos ocultos y sueños olvidados. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa, un escalofrío recorrió mi espalda. La culpa intentó hacerme retroceder, pero el deseo emergió como un torrente imparable. Fue entonces cuando nos besamos. Fue un beso suave pero electrizante, lleno de promesas no dichas y posibilidades inexploradas. El momento se sintió eterno, sin embargo, inmediatamente después del beso, una ola de dudas me invadió. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo que realmente quería? Las imágenes de mi esposo aparecieron ante mí como fantasmas del pasado. La noche avanzó rápidamente mientras la tensión entre nosotros crecía. Las risas se transformaron en miradas cargadas de significado, cada gesto parecía tener un peso emocional que no podía ignorar. Pero a medida que las horas pasaban, la culpa regresó a mí con más fuerza que antes. Cuando finalmente regresé a mi habitación esa noche, me senté al borde de la cama con el corazón acelerado y la mente llena de confusión. La atracción era innegable, sin embargo, sabía que había cruzado un umbral peligroso. Miré por la ventana hacia el mar iluminado por la luna y comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno donde existía como esposa y otro donde comenzaba a descubrir quién era realmente. El día siguiente trajo consigo una brisa diferente, decidí explorar Valencia sola antes del regreso a casa. El mercado central resultó ser un lugar vibrante lleno de colores y sabores cautivadores. Mientras paseaba entre los puestos repletos de frutas frescas y especias aromáticas, traté de distraerme del tumulto interno. Sin embargo, cada vez que veía algo hermoso o interesante, deseaba compartirlo con él, esa sensación me llenó de tristeza al recordar su ausencia. Al mismo tiempo, las conversaciones del día anterior seguían resonando en mi mente como ecos lejanos. En uno de los puestos compré unos higos frescos para llevarme como recuerdo, eran dulces y jugosos, evocando momentos felices pasados al lado de mi esposo en días soleados similares. Pero cuando me senté en una terraza para disfrutar del sabor dulce y recordar esos momentos felices perdidos en el tiempo, otra vez sentí ese vacío abrumador. Regresé al hotel sintiendo una mezcla extraña entre nostalgia por lo perdido y emoción por lo nuevo. Esa tarde decidí darme un baño en la piscina del hotel para despejar mis pensamientos confusos,
el agua fresca me envolvió mientras nadaba sin rumbo fijo. De repente apareció él junto a la piscina, su sonrisa iluminó todo a su alrededor como si fuera el sol mismo. ¿Te gustaría acompañarme a cenar esta noche?, preguntó con voz suave pero firme. A pesar del remordimiento latente dentro mío, acepté su invitación casi sin pensarlo dos veces. Había algo irresistible en su presencia que me atraía irremediablemente hacia él. La cena fue deliciosa, cada bocado parecía estar sazonado con secretos compartidos y miradas cómplices. Hablamos sobre nuestras vidas pasadas, sueños perdidos y caminos no tomados, cada palabra era un paso más hacia lo desconocido. Sin embargo, mientras hablábamos sobre nuestras insatisfacciones personales y los cambios necesarios para encontrar felicidad real, un tema recurrente, sentí como ese peso emocional comenzaba a aplastarme nuevamente bajo su intensidad. Es difícil dejar atrás lo conocido, dijo él mientras jugaba nerviosamente con su servilleta. Sí, respondí sintiendo como mis propias palabras resonaban profundamente dentro mío como si fueran verdades universales olvidadas desde hacía mucho tiempo. A medida que avanzábamos en nuestra conversación esa noche mágica bajo las estrellas valencianas, donde todo parecía posible, no podía evitar preguntarme si este camino valdría realmente la pena o si solo estaba huyendo hacia algo incierto. Después de cenar decidimos dar un paseo por las estrechas calles del barrio del Carmen. Las luces parpadeantes iluminaban nuestro camino mientras compartíamos historias divertidas sobre nuestros trabajos y amigos comunes. Un intento desesperado por mantenernos alejados del abismo emocional creciente entre nosotros, pero cada risa solo servía para acercarnos más al precipicio. Finalmente llegamos a una pequeña plaza adornada con flores nocturnas. Allí nos detuvimos frente a una fuente antigua rodeada por árboles centenarios llenos de historia e historias olvidadas por otros antes que nosotros. ¿Y si nos atreviéramos a dar ese salto?, sugirió él repentinamente mirando fijamente mis ojos como si buscara respuestas ocultas dentro mío. El silencio se instaló entre nosotros mientras contemplábamos esa pregunta cargada de posibilidades infinitas pero también peligros inminentes. ¿Realmente estábamos dispuestos a arriesgarlo todo? Antes de poder responderle o siquiera procesar lo que significaría dar ese salto hacia lo desconocido, más allá del deseo, escuché claramente el sonido lejano del mar rompiendo contra las rocas. Era un recordatorio constante del tiempo corriendo velozmente mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. El aire estaba impregnado de una mezcla de sal y brisa marina, mientras la tarde se deslizaba lentamente hacia la noche. La luz dorada del sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de tonos anaranjados y violetas. A mi lado, el jefe de mi esposo parecía tan ajeno a las preocupaciones del mundo como yo lo había estado en los últimos años. Sin embargo, esa aparente despreocupación no podía ocultar la tormenta que se agitaba en mi interior. La conversación entre nosotros había cambiado de tono. Ya no se trataba solo de comentarios superficiales sobre el clima o anécdotas vacías. Cada palabra que intercambiábamos parecía cargar un peso diferente, uno que empezaba a sentirse como una conexión más profunda. En un momento de silencio, me percaté de cómo sus ojos brillaban bajo la luz tenue del atardecer. Era un destello que evocaba algo olvidado dentro de mí, el deseo. Recordé aquel viejo amigo que había aparecido en la playa días atrás. Su risa resonaba en mis oídos, recordándome la vida vibrante y llena de promesas que había dejado atrás al casarme. Su presencia había sido un eco del pasado, un recordatorio de las decisiones tomadas y los caminos no elegidos. Ahora, mientras me encontraba aquí, con este hombre frente a mí, esa nostalgia se transformaba en una lucha interna entre lo que era correcto y lo que realmente deseaba. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo?, preguntó él repentinamente rompiendo mis pensamientos. Sí, respondí con sinceridad, sin poder evitarlo. Es como si estuviéramos atrapados en una rutina interminable, continuó él, su voz grave resonando en el aire cálido. A veces creo que todos estamos buscando algo más. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. Era como si estuviera hablando directamente a mi alma, desnudando mis inseguridades más profundas. La culpa por ser infiel emocionalmente se agolpó en mi pecho mientras pensaba en mi esposo y en las promesas hechas años atrás. Y entonces sucedió, nuestros labios se encontraron.
Fue un encuentro suave pero electrizante, una chispa encendida en medio de la confusión emocional que me rodeaba. La calidez de su boca contra la mía era tanto un alivio como una condena. Todo lo que había reprimido durante tanto tiempo emergió a la superficie como una ola poderosa. Al separarnos, el silencio volvió a envolvernos, esta vez cargado con una nueva tensión. Miré hacia el mar y luego hacia él, ambos parecíamos conscientes del abismo abierto entre nosotros, uno lleno de posibilidades pero también repleto de peligros inminentes. Esto no puede continuar, murmuré finalmente, aunque mi voz carecía de convicción. No estoy seguro, respondió él con sinceridad, su mirada penetrante buscaba respuestas más allá del deseo inmediato. El conflicto interno creció en mí mientras pensaba en lo que estaba arriesgando, la estabilidad familiar, las rutinas construidas durante años y la imagen misma que tenía de mí como esposa y madre. La noche avanzó y decidimos alejarnos de la playa para caminar por las calles empedradas del barrio antiguo. Las luces parpadeantes nos guiaban mientras nos perdíamos entre los aromas del mercado central cercano, especias exóticas y frutas frescas llenaban el aire con sus fragancias vibrantes. Era un mundo lleno de vida y color que contrastaba con la grisura monótona de mis días pasados. A medida que caminábamos juntos, cada paso parecía acercarme más a una decisión inevitable. ¿Sería capaz de dejar atrás todo lo conocido por algo incierto? La pregunta persistía como un eco constante en mi mente mientras compartíamos risas nerviosas y miradas furtivas. De repente un rostro familiar apareció ante mí entre la multitud, era aquel viejo amigo nuevamente. Su presencia fue como un rayo iluminando mis pensamientos oscuros, me recordó todo lo que había dejado atrás por seguir el camino correcto. Su mirada curiosa se posó sobre nosotros antes de sonreír ampliamente. ¡Qué sorpresa verles juntos!, exclamó alegremente. La tensión creció instantáneamente entre nosotros tres, sentí como mi corazón latía aceleradamente al ser sorprendida infraganti en este momento tan delicado. El jefe hizo una pausa antes de responder con cortesía, estamos disfrutando del ambiente. Las palabras sonaron vacías incluso para mí, sabía perfectamente que había algo más profundo detrás de esa afirmación superficial. Mi amigo lanzó una mirada inquisitiva entre nosotros antes de cambiar rápidamente el tema hacia recuerdos compartidos del pasado. Mientras hablaban sobre viejas travesuras y aventuras perdidas, sentí como cada palabra me alejaba más del presente y me arrastraba hacia un pasado nostálgico lleno de sueños olvidados. La lucha interna continuó intensificándose dentro mío. ¿Era posible encontrarme nuevamente después de tantos años? Cuando finalmente nos despedimos del amigo y continuamos nuestro paseo bajo las estrellas brillantes, sentí como el peso del momento anterior aún permanecía entre nosotros sin resolverse completamente. Lo siento, dije al jefe cuando nos detuvimos frente a una pequeña plaza iluminada por faroles antiguos, necesitaba aclarar las cosas antes de perderme aún más en esta vorágine emocional. No tienes nada que lamentar, respondió él suavemente, su tono era comprensivo pero también cargado con deseo reprimido. Sin embargo, sabía muy bien lo complicado que sería mantener esta conexión fuera del ámbito vacacional al regresar a casa. La culpa seguía acechando cada pensamiento sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros dos, era como si estuviera caminando sobre un hilo fino entre dos mundos opuestos, uno lleno de seguridad familiar y otro lleno del impulso vital para redescubrirme a mí misma. A medida que avanzamos hacia nuestro destino final por esa noche mágica, un pequeño restaurante donde prometimos cenar, comprendí que esta relación secreta comenzaría a definir quién era realmente yo fuera del rol impuesto por otros durante tantos años. La incertidumbre nubló mis pensamientos mientras me preguntaba si sería capaz realmente de dar ese salto hacia lo desconocido o si acabaría atrapada nuevamente en los confines invisibles pero firmes establecidos por las expectativas sociales. El regreso a casa fue un viaje silencioso, lleno de pensamientos contradictorios que se agolpaban en mi mente. La brisa marina que había acariciado mi piel durante las vacaciones ahora parecía un recuerdo lejano. El coche avanzaba por las calles de Valencia, y la rutina me esperaba con los brazos abiertos, lista para envolverme nuevamente en su abrazo sofocante. Al llegar, la casa parecía igual, pero yo sabía que algo había cambiado en mí. La relación secreta había despertado una parte de mí que creía perdida. Sin embargo, la culpa se instaló como una sombra, recordándome lo que dejaba atrás.
Al abrir la puerta, el olor familiar del hogar me recibió, pero no logró calmar el torbellino dentro de mí. Esa noche, mientras cenábamos en la mesa habitual, el silencio se hacía denso entre nosotros. Mi esposo hablaba sobre su día en el trabajo, y yo asentía distraídamente. La imagen del jefe aparecía en mi mente como un eco persistente. Su risa resonaba en mis recuerdos, su mirada intensa aún me desarmaba. ¿Te pasa algo?, preguntó él al notar mi lejanía. Pareces en otro mundo. No, solo estoy cansada, respondí con una sonrisa forzada. La conversación continuó superficialmente, pero cada palabra se sentía como un peso adicional sobre mis hombros. Esa noche no podía dormir, los recuerdos de nuestra escapada me asaltaban sin piedad. El roce de su mano sobre la mía y el instante en que pasamos la noche juntos iluminaban mi mente como faros en la oscuridad. Al día siguiente la rutina se volvió abrumadora. Las tareas del hogar y las obligaciones diarias parecían más pesadas que antes. Mientras ordenaba el mercado central con sus colores vibrantes y aromas embriagadores, sentí una punzada de nostalgia por los momentos vividos lejos de aquí. Las risas compartidas y las conversaciones profundas parecían pertenecer a otra vida. Recibí una llamada inesperada mientras estaba en el mercado, era mi esposo. Su voz sonaba tensa y preocupada. Necesito hablar contigo, dijo. Hay algo importante que debo contarte. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan urgente? Mi mente empezó a divagar hacia lo peor, tal vez había descubierto algo sobre mí o sobre lo que había sucedido durante nuestras vacaciones. Claro, respondí tratando de mantener la calma. ¿Cuándo? En casa, esta noche, dijo antes de colgar abruptamente. La tarde se volvió interminable mientras esperaba ese encuentro. La incertidumbre crecía dentro de mí como una tormenta inminente, cada minuto era más pesado que el anterior. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, él ya estaba sentado a la mesa con una expresión grave. Gracias por venir, comenzó sin rodeos. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, sobre nuestra relación. Sus palabras resonaron como un eco vacío en mi pecho. Sabía que debía escuchar con atención, pero también temía lo que pudiera seguir. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cautela. Se tomó un momento para buscar las palabras adecuadas y luego continuó. He sentido que hemos estado distantes, como si estuviéramos viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. Mis pensamientos volaron hacia el jefe nuevamente, como sus palabras resonaban con mis propios sentimientos de insatisfacción y búsqueda personal. Sí, es cierto, admití finalmente. A veces siento que nos hemos perdido el uno al otro. Él asintió lentamente como si estuviera procesando cada palabra dicha entre nosotros. En ese momento comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno donde debía permanecer leal a quien había sido y otro donde anhelaba explorar lo desconocido junto a alguien más. La conversación continuó fluyendo entre silencios incómodos y miradas perdidas en el aire cargado de emociones no expresadas. Sin embargo, cuando finalmente él mencionó cómo estaba considerando cambiar de trabajo para reavivar nuestra conexión, sentí una punzada de angustia al darme cuenta de lo poco dispuesto que estaba a enfrentar sus propios demonios internos. La noche avanzó sin mayores revelaciones significativas. Ambos estábamos atrapados en nuestras propias burbujas emocionales sin saber cómo romperlas adecuadamente. Cuando finalmente nos retiramos a dormir, sentí un vacío abrumador, apenas podía conciliar el sueño mientras los fantasmas del pasado regresaban para atormentarme. Los días siguientes fueron aún más complicados al intentar mantener las apariencias mientras lidiaba con mis propios sentimientos encontrados hacia el jefe y mi marido al mismo tiempo. Cada vez que sonaba el teléfono o recibía un mensaje inesperado del jefe durante esas semanas posteriores al regreso fue como si cada notificación fuera un recordatorio constante del secreto compartido entre nosotros dos. Esa conexión prohibida crecía más fuerte cada día aunque intentara ignorarla. Una tarde decidí salir a caminar por el barrio del Carmen para despejarme un poco. Necesitaba ver caras familiares y escuchar las risas espontáneas de niños jugando por las calles estrechas llenas de historia antigua. Pero incluso allí sentía su ausencia, aquellos momentos felices se mezclaban con recuerdos recientes llenos de confusión emocional e incertidumbre sobre qué camino tomar adelante.
Mientras recorría los callejones empedrados sintiendo cómo los ecos del pasado me perseguían sin descanso, llegó un mensaje inesperado: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Era del jefe nuevamente. Esa simple frase encendió una chispa dentro de mí, pero también trajo consigo una oleada de dudas e inseguridades sobre lo que realmente quería hacer con mi vida ahora mismo. La decisión estaba cada vez más cerca. ¿Debería arriesgarlo todo por esa conexión secreta o aferrarme a lo conocido aunque ya no me satisfaciera? El dilema era abrumador y no sabía cuánto tiempo podría seguir así sin enfrentar mis verdaderos deseos. Esa noche decidí enviarle un mensaje confirmando nuestro encuentro para más tarde. Necesitaba respuestas urgentes antes de poder seguir adelante con cualquier decisión definitiva respecto a mi futuro. El mensaje fue enviado, y la espera se volvió insoportable. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. La incertidumbre me envolvía, pero también había una chispa de emoción en el aire. La idea de ver al jefe nuevamente, de escuchar su voz, me llenaba de una mezcla de ansiedad y anticipación. Al llegar al lugar acordado, un pequeño café en el barrio del Carmen, el ambiente era acogedor, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Las luces tenues y el murmullo de las conversaciones ajenas contrastaban con mi mundo interior, donde todo parecía tambalearse. Me senté en una mesa apartada y pedí un café. Las manos temblorosas traicionaban mi estado emocional. Cuando apareció, su presencia iluminó el lugar. Su mirada tenía una profundidad que me atrapó instantáneamente. Me saludó con una sonrisa que parecía tener un significado oculto. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras se sentaba frente a mí. Sus ojos reflejaban vulnerabilidad. Algo en su tono me hizo sentir que había más detrás de su fachada segura. Bien, respondí, intentando mantener la calma. Pero mi mente estaba llena de preguntas sobre lo que realmente significaba nuestra conexión. La conversación fluyó con naturalidad al principio, pero pronto se tornó más seria. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y anhelos no cumplidos. Él compartió detalles sobre su trabajo, revelando presiones que nunca había imaginado que enfrentaba. Todos esperan mucho de mí, confesó con un suspiro. A veces siento que no puedo ser quien realmente soy. Sus palabras resonaron en mí. Ese sentimiento de estar atrapada en un papel que no elegí era algo que conocía demasiado bien. Mientras hablábamos recordé cómo había llegado hasta aquí, la falta de conexión emocional con mi esposo y la búsqueda desesperada de algo más significativo en mi vida. La infidelidad emocional se había convertido en un refugio para ambos. Un giro inesperado ocurrió cuando él mencionó un evento social al que asistiría esa semana, una cena con colegas donde se discutirían cambios importantes dentro de la empresa. Quizás deberías venir, sugirió sin pensarlo demasiado. La idea me sorprendió. Asistir a esa cena significaría cruzar una línea aún más peligrosa entre lo profesional y lo personal. No sé si sea apropiado, respondí cautelosa. ¿Qué es lo apropiado?, replicó él con una sonrisa irónica. A veces hay que romper las reglas para encontrar lo que realmente queremos. Su mirada intensa hizo eco en mis pensamientos sobre lo que significaba arriesgarlo todo. Esa noche regresé a casa sintiéndome abrumada por las emociones contradictorias que habían surgido durante nuestra conversación. El juicio social siempre pesaba sobre mí, no solo por ser infiel emocionalmente, sino también por las expectativas familiares y sociales arraigadas en mi vida cotidiana. Al día siguiente, mientras caminaba por el mercado central para comprar algunos ingredientes para la cena familiar, noté cómo los colores vibrantes a mi alrededor parecían desvanecerse ante mis pensamientos oscuros. La gente reía y conversaba despreocupadamente, yo me sentía como una extraña entre ellos. Entonces vi a mi esposo hablando animadamente con un grupo de amigos cerca del puesto de flores. Su risa resonó en mis oídos como un eco distante y familiar. Sin embargo, ese sonido ya no me llenaba del mismo calor reconfortante que solía tener. Decidí acercarme a ellos con una sonrisa forzada cuando uno de sus amigos le comentó algo sobre su nuevo proyecto laboral. La conversación giró hacia temas triviales mientras yo intentaba encajar en ese momento familiar tan ajeno a mis sentimientos reales. Fue entonces cuando escuché algo inesperado.
No puedo esperar a ver cómo gestionas esto después del escándalo del año pasado, dijo uno de los amigos entre risas cómplices. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. El escándalo mencionado era algo conocido solo por unos pocos cercanos a él y alguien más cuya identidad permanecía oculta para mí. ¿Qué secretos guardaba? ¿Acaso había más capas ocultas bajo su fachada? La cena social se acercaba rápidamente y cada vez sentía más presión por decidir si asistir o no. La posibilidad de enfrentarme a sus amigos y descubrir sus secretos me asustaba tanto como intrigaba. Esa noche decidí hablar con él sobre aquel comentario extraño y preguntar si había algo más detrás del escándalo mencionado. Sin embargo, cuando llegué a casa encontré una nota sobre la mesa: tengo cosas importantes que hacer esta noche. El corazón se me hundió al leerlo, parecía tan distante como siempre. La inquietud creció dentro de mí mientras pensaba en lo ocurrido durante el día, el encuentro con el jefe, las revelaciones sobre su vida personal y ese comentario inquietante acerca del escándalo del esposo. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente decidí enviarle otro mensaje al jefe: ¿podemos hablar mañana? Necesito aclarar algunas cosas. No pasaron ni 5 minutos antes de recibir respuesta: claro, nos vemos después del trabajo. El día siguiente llegó cargado de expectativas e incertidumbres mientras caminaba hacia la oficina sintiendo cada paso como si fuera hacia un abismo desconocido. Cuando llegó la hora acordada para nuestro encuentro en un parque cercano a la oficina, noté cómo los árboles parecían encerrar nuestros secretos entre sus hojas susurrantes. Al verlo acercarse vi una mezcla palpable entre nerviosismo y determinación en su rostro. Gracias por venir, dijo mientras comenzábamos a caminar juntos bajo la sombra refrescante del parque. Necesito saber qué está pasando entre nosotros, respondí directamente sin rodeos ni evasivas. Él tomó aire profundo antes de responder: siento lo mismo, hay algo real aquí. Sin embargo, antes de poder profundizar más en sus palabras, notamos como dos figuras familiares aparecieron al final del sendero. Eran unos amigos comunes provenientes del trabajo. De repente nos vimos obligados a actuar como si nada estuviera sucediendo entre nosotros mientras intercambiábamos saludos superficiales cargados de miradas furtivas llenas de tensión no resuelta. Mientras conversábamos con ellos tratando desesperadamente mantener las apariencias, sentí como todo lo construido comenzaba a desmoronarse lentamente ante mis ojos sin poder evitarlo. Las palabras no dichas flotaban pesadamente entre nosotros mientras nos despedíamos apresuradamente después del encuentro casual lleno de risas forzadas e incomodidad palpable. Al regresar a casa esa noche pensé profundamente sobre las decisiones tomadas hasta ahora y los caminos alternativos disponibles ante mí. Sabía que cada elección tendría repercusiones inevitables tanto para mí como para aquellos involucrados en este complicado entramado emocional donde todos parecían tener secretos ocultos tras sonrisas cuidadosamente construidas. La mañana siguiente el sol se asomaba tímidamente entre las nubes, como si también dudara de los acontecimientos recientes. El sonido del despertador resonó en la habitación, una señal innegable de que el día debía comenzar. Me levanté con la mente aún llena de confusión y emociones encontradas. La rutina diaria aguardaba, pero algo dentro de mí clamaba por un cambio. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Mi esposo entró con su habitual sonrisa que ahora me parecía distante. ¿Te sientes bien?, preguntó al notar mi silencio. No respondí de inmediato, las palabras se atascaban en mi garganta. La imagen del jefe aparecía constantemente en mis pensamientos, como un eco persistente que no podía ignorar. Solo un poco cansada, finalmente respondí, tratando de disimular la tormenta interna que me consumía. Él asintió y se sentó a la mesa, sumido en sus propios pensamientos. La conversación fluía entre nosotros como un río sin rumbo claro, cada palabra una piedra lanzada al agua, creando ondas que se desvanecían rápidamente. El día avanzó con su habitual monotonía hasta que recibí una llamada inesperada del trabajo. El jefe había decidido cambiar su enfoque empresarial y necesitaba reestructurar su equipo. Mi mente se llenó de preguntas sobre cómo afectaría esto a mi esposo y a mí misma. ¿Sería una oportunidad para él o solo más presión? Al caer la tarde mientras paseaba por el mercado central de Valencia, me perdí entre los colores vibrantes y los aromas intensos de frutas y especias.
Era un mundo lleno de vida que contrastaba con mi estado emocional sombrío. En medio del bullicio vi a una mujer mayor vendiendo flores frescas. Sus ojos brillaban con sabiduría acumulada y sonreí al acercarme. Las flores son como las relaciones, dijo mientras elegía un ramo de claveles rojos. A veces necesitan ser podadas para florecer. Sus palabras resonaron en mí, la metáfora era clara y punzante. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor, absorto en un programa que no le prestaba atención realmente. La distancia entre nosotros parecía más amplia que nunca. ¿Qué pasaría si él supiera lo que había sucedido? ¿Y si decidía dejarlo todo atrás? La idea me aterrorizaba y al mismo tiempo me excitaba. Era un dilema emocional complicado donde cada opción parecía tener su propio peso. El día siguiente trajo consigo una reunión inesperada en el trabajo donde el jefe compartió su nueva visión empresarial. Su forma de hablar era apasionante y contagiosa. Podía sentir cómo sus palabras despertaban algo dentro de mí que había estado dormido durante años. Mientras lo escuchaba hablar sobre oportunidades y crecimiento personal, recordé las conversaciones profundas que habíamos tenido durante aquellas vacaciones. Necesitamos personas comprometidas, dijo mirándonos a todos directamente a los ojos. En ese momento sentí como todos los demás desaparecían, solo existíamos él y yo en esa sala iluminada por luces fluorescentes. Al final de la reunión, se acercó a mí con una sonrisa cómplice. Creo que podría ser parte fundamental de este nuevo proyecto. Su mirada era intensa e invitante, no pude evitar sentirme atraída hacia él nuevamente. Sin embargo, la culpa comenzó a asomarse como una sombra inquietante en mi mente. Era consciente del peligro que representaba dejarme llevar por esos sentimientos prohibidos mientras mi vida familiar seguía adelante sin cambios significativos. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban en torno a lo que estaba sucediendo entre nosotros dos y las repercusiones potenciales para mi matrimonio. Me levanté temprano y decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa antes de enfrentar otro día lleno de incertidumbres. El sonido suave del mar al romper contra las rocas me ofreció algo parecido a la paz momentánea que tanto anhelaba. Mientras caminaba por la orilla sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos, reflexioné sobre lo ocurrido hasta ahora. Mis decisiones habían creado un laberinto emocional donde cada salida parecía cerrarse tras mí. Fue entonces cuando decidí enviarle un mensaje al jefe: ¿podemos hablar? Hay cosas que necesito aclarar. Al presionar enviar, sentí una mezcla de liberación e inquietud ante lo desconocido. A medida que pasaban los días, noté cambios sutiles en mi hogar. Mi esposo parecía más distraído y distante desde su nuevo trabajo comenzó a absorberlo completamente. Las conversaciones eran breves y superficiales, ambos evitábamos profundizar en lo evidente, nuestra relación estaba tambaleándose peligrosamente cerca del abismo. Una tarde después del trabajo recibí su respuesta: claro, hablemos mañana. La anticipación creció dentro de mí como una chispa encendida, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Esa noche cenamos juntos sin mencionar el tema inminente entre nosotros, cada bocado se sentía pesado con palabras no dichas pero presentes en cada gesto compartido. Cuando finalmente nos retiramos a dormir, me quedé despierta pensando en lo inevitable, debía enfrentar mis sentimientos y decidir qué camino seguir. Al día siguiente nos encontramos en un pequeño café, cerca del trabajo donde él solía ir para desconectar antes de volver a casa después de largas jornadas laborales. El aire estaba impregnado del aroma del café tostado y los pasteles recién horneados. Todo parecía normal hasta ese momento crucial donde nuestras miradas se encontraron. Gracias por venir, dijo mientras tomábamos asiento frente uno al otro. Su voz era cálida pero había algo tenso detrás de ella, ambos sabíamos lo que estaba en juego aquí. Quería hablarte sobre lo sucedido, comencé sin saber cómo continuar sin desmoronarme ante sus ojos inquisitivos pero comprensivos al mismo tiempo. Yo también he estado pensando mucho, interrumpió suavemente antes de continuar, no soy ajeno a tus sentimientos ni tampoco quiero complicar tu vida más. Las palabras flotaban pesadamente entre nosotros nuevamente mientras intentábamos encontrar sentido a esta conexión tan intensa pero arriesgada en medio del caos emocional donde ambos nos encontrábamos atrapados sin salida aparente hacia adelante o hacia atrás.
Las decisiones estaban listas para ser tomadas cuando repentinamente sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestra conversación cargada de tensión emocional. Tras mirar la pantalla frunció ligeramente el ceño antes de responder con voz grave, ¿qué sucede? La expresión cambió rápidamente cuando escuchó lo que le decían al otro lado, entiendo, estaré allí enseguida. Se levantó abruptamente dejando su taza medio llena sobre la mesa mientras yo permanecía allí sentada sintiendo como todo se desmoronaba nuevamente ante mis ojos. La tensión en el aire era palpable. Observé cómo se marchaba, dejando tras de sí un eco de incertidumbre que resonaba en cada rincón de la habitación. La puerta se cerró con un golpe sordo, y el silencio se apoderó del espacio que antes compartíamos. El aroma del café aún flotaba, pero ya no parecía reconfortante. En cambio, se convirtió en un recordatorio del momento frágil que acabábamos de vivir. Me levanté lentamente sintiendo el peso de mis decisiones sobre los hombros. La relación con el jefe de mi esposo había comenzado como una chispa en la oscuridad, una luz tenue que prometía algo más allá del vacío emocional que me rodeaba. Pero ahora, esa luz parecía titilar, amenazada por las sombras del pasado y la realidad del presente. Mientras caminaba hacia la ventana, las olas del mar rompían suavemente en la playa de la Malvarrosa. Recordé las conversaciones compartidas con el jefe durante aquellas vacaciones, sus palabras resonaban en mi mente como ecos lejanos. Había hablado sobre sus propias luchas y decepciones, revelando facetas de su vida que nunca había imaginado. Sin embargo, esas revelaciones complicaban aún más nuestra conexión. En un instante de reflexión profunda, decidí salir a tomar aire fresco. El mercado central estaba a solo unos minutos caminando, siempre había sido un lugar donde las vibraciones vibrantes y los aromas intensos me hacían sentir viva. Pero hoy no tenía ganas de sumergirme en el bullicio habitual. En cambio, buscaba respuestas a preguntas que parecían multiplicarse. Al llegar al mercado, me encontré con una amiga cercana. Su sonrisa iluminó su rostro al verme, pero pronto notó mi expresión sombría. ¿Qué te pasa?, preguntó con preocupación. Solo cosas de la vida, respondí evasivamente. Ella me miró fijamente como si pudiera ver a través de mis palabras vacías. A veces es bueno hablarlo, sugirió suavemente. Opté por compartir solo una parte de lo que llevaba dentro, he estado lidiando con algunas decisiones difíciles. Su mirada se tornó seria. Las decisiones pueden cambiar todo, dijo mientras miraba a su alrededor como si esperara que alguien escuchara nuestras palabras. Lo sé, murmuré mientras recordaba las revelaciones sobre el jefe y cómo esas verdades complicaban mis sentimientos hacia él y hacia mi vida actual. Mientras hablábamos, sentí una punzada de culpa al pensar en mi esposo. La imagen de su rostro apareció en mi mente, preocupado por su nuevo trabajo y tratando de mantener nuestra familia unida a pesar del abismo creciente entre nosotros. Cada vez más claro se volvía el hecho de que no éramos los únicos atrapados en nuestras propias redes emocionales. La conversación con mi amiga continuó fluyendo entre risas y recuerdos compartidos hasta que su teléfono sonó. Al mirar la pantalla, frunció el ceño antes de responder, sí, ¿qué sucede? Al colgar, su expresión cambió drásticamente. Lo siento, tengo que irme, dijo rápidamente antes de darme un abrazo rápido y desaparecer entre la multitud. Quedé sola nuevamente entre los colores vibrantes del mercado y los aromas tentadores que solían alegrar mis días. Sin embargo, ahora todo parecía desdibujado y distante. Caminé sin rumbo fijo mientras reflexionaba sobre lo que realmente deseaba para mí misma. Regresé a casa sintiéndome más confusa que antes. La relación secreta había comenzado como una búsqueda desesperada por algo perdido dentro de mí misma, ahora se transformaba lentamente en una carga emocional difícil de soportar. A medida que pasaban los días, cada encuentro con el jefe se tornaba más complicado por las dudas acumuladas sobre lo correcto o incorrecto. Una tarde recibí un mensaje inesperado, ¿podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas. Era él, mi corazón dio un vuelco al leerlo. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo nuevamente. Nos encontramos en un café pequeño cerca del barrio del Carmen. Era un lugar donde solíamos ir antes cuando todo parecía sencillo y lleno de promesas inexploradas. Cuando entré lo vi sentado allí solo,
mirando por la ventana como si esperara a algo o a alguien. Al acercarme a la mesa, noté su expresión tensa, había algo diferente en él esta vez. Gracias por venir, dijo mientras intentaba sonreír aunque sus ojos reflejaban preocupación. ¿Qué sucede?, pregunté sin rodeos mientras tomaba asiento frente a él. Hay cosas sobre mí, cosas que no te he contado, comenzó lentamente mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. Sus palabras parecían cargadas de peso emocional, sabía que esto podría desmoronar lo poco estable que habíamos construido entre nosotros. Los minutos pasaron mientras me compartía fragmentos dolorosos sobre su pasado, fracasos laborales y relaciones fallidas habían dejado cicatrices profundas en él también. A medida que hablaba me daba cuenta cómo nuestras historias estaban entrelazadas por hilos invisibles, ambos éramos prisioneros buscando liberación en medio del caos emocional. Sin embargo, cada revelación solo aumentaba mis dudas internas sobre nuestra conexión. ¿Realmente estábamos buscando lo mismo? En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra situación y cómo cada paso dado podría llevarnos más lejos o destruirnos por completo. Cuando finalmente nos quedamos en silencio, sentí la necesidad urgente de romper esa atmósfera tensa. Esto es complicado. Él asintió lentamente mientras miraba hacia abajo. Sabía lo necesario pero temía reconocerlo abiertamente. No quiero ser solo una escapatoria para ti. Las palabras resonaron profundamente dentro mío. Era cierto. Había estado buscando respuestas fuera cuando quizás debiera mirarme al espejo e indagar qué era lo realmente deseado para mi vida y que estaba dispuesta a sacrificar para conseguirlo. Al salir del café esa tarde sentí una mezcla abrumadora entre esperanza e incertidumbre. Sabía que debía enfrentar mis propios miedos y deseos sin importar las consecuencias futuras, pero también sabía que eso significaría romper definitivamente con lo conocido y adentrarme en lo desconocido donde podrían existir respuestas dolorosas o liberadoras. Caminando hacia casa bajo el cielo anaranjado del atardecer valenciano pensé nuevamente en todas las decisiones tomadas hasta ahora. ¿Podría encontrar claridad después de tanta confusión? ¿O simplemente estaba condenada a seguir atrapada entre dos mundos irreconciliables? La noche caía cuando llegué a casa. Estaba sumido en silencio profundo excepto por el sonido lejano del mar rompiendo contra las rocas cerca. Un eco constante recordándome lo inevitable. Debía enfrentarme al espejo roto donde reflejaban mis múltiples identidades perdidas esperando ser reconstruidas desde sus fragmentos dispersos. Caminé por las calles del barrio del Carmen, donde cada esquina parecía susurrar secretos de antaño. Las luces parpadeantes de los bares y restaurantes ofrecían un contraste con la penumbra que envolvía mis pensamientos. No podía evitar preguntarme si mi búsqueda de identidad había valido la pena, o si solo había creado más confusión en mi vida. La relación secreta con el jefe de mi esposo pesaba como una piedra en mi pecho. El eco de nuestras risas en la playa aún resonaba en mi mente, pero ahora se sentía distante como un recuerdo de otra vida. La decisión que había tomado no era fácil, y cada paso que daba me acercaba más a una verdad que temía enfrentar. La idea de ser vista por quien realmente era, con todas mis imperfecciones y anhelos, me aterraba. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. El sonido del mar se había desvanecido, dejando solo el murmullo del aire acondicionado como compañía. Me senté en la sala, rodeada por la oscuridad que parecía reflejar el vacío emocional en el que me encontraba. La imagen de mi esposo cruzó por mi mente, su rutina diaria y su dedicación a su trabajo lo habían convertido en un extraño para mí. Esa noche decidí salir al mercado central al día siguiente. Quería sumergirme en los colores y sabores vibrantes que siempre habían traído alegría a mis días. Tal vez allí encontraría alguna respuesta o al menos un momento de paz. Al día siguiente, mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, vi a una amiga cercana. Nos saludamos con una sonrisa forzada, ambas sabíamos que nuestras vidas estaban marcadas por decisiones difíciles. Ella comenzó a hablar sobre sus propios problemas maritales y cómo estaba intentando encontrar su camino nuevamente. Es difícil ser honesta con uno mismo, dijo mientras elegía un pimiento rojo brillante. A veces siento que estoy viviendo una mentira. Su comentario resonó en mí como un eco familiar. La lucha interna entre lo que deseaba y lo que debía hacer se intensificó.
Mientras hablábamos recordé momentos felices del pasado, aquellos días despreocupados antes de perderme entre las exigencias del matrimonio. Decidí dejar de lado mis pensamientos oscuros por un momento y me dejé llevar por la conversación. Pero incluso entre las risas y los recuerdos compartidos, la sombra de mis decisiones seguía acechando. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión pensativa. Su mirada se encontró con la mía y sentí una punzada de culpa atravesarme. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó sin mucho interés. «Bien», respondí evasivamente mientras trataba de ocultar el tumulto emocional dentro de mí. La conversación fue breve, él volvió rápidamente a sus pensamientos mientras yo me perdía nuevamente en los míos. Esa noche no pude dormir, las imágenes del jefe volvieron a invadirme, su risa contagiosa, como me hacía sentir viva nuevamente. Pero también recordé las promesas no cumplidas hacia mi esposo. La mañana siguiente trajo consigo una decisión inesperada, debía hablar con él sobre lo que realmente sentía. No podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias, ya era hora de enfrentar la realidad. Cuando llegué al trabajo esa tarde, el ambiente era tenso debido a un proyecto importante que se acercaba a su fecha límite. Mi jefe estaba visiblemente estresado, pero aún así encontré valor para acercarme a él durante un descanso. «¿Podemos hablar?», le pregunté casi en un susurro. Él asintió, llevándome a una pequeña sala donde podíamos estar a solas sin interrupciones. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar todo lo que había estado sintiendo. «Necesito ser honesta contigo», comencé sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. «Lo que hemos compartido ha sido hermoso pero, también complicado». Sus ojos se encontraron con los míos, había preocupación en su mirada pero también comprensión. «Lo sé», respondió finalmente después de un largo silencio. «Las cosas no son sencillas para ninguno de los dos». Un instante después el sonido del teléfono interrumpió nuestra conversación y él contestó rápidamente, estaba claro que algo urgente requería su atención laboral inmediata. Mientras escuchaba su voz al otro lado del teléfono hablando sobre cifras y plazos, sentí como la realidad comenzaba a cerrarse sobre mí nuevamente como una trampa invisible. ¿Qué estaba haciendo? Había cruzado límites sin pensar en las repercusiones. Cuando colgó vi su expresión cambiar, ahora estaba completamente concentrado en lo profesional y yo me sentí insignificante ante esa realidad tan fría e impersonal. «Debo irme», dijo rápidamente antes de salir corriendo hacia su oficina dejando tras de sí un aire denso lleno de incomprensión e insatisfacción. Regresé a mi escritorio sintiéndome perdida nuevamente entre papeles y tareas cotidianas. La decisión valiente que pensé haber tomado se evaporó como humo entre mis dedos, no sabía si sería capaz de enfrentar la verdad ni cómo ello afectaría mis relaciones más cercanas. La jornada laboral avanzó lentamente hasta llegar al final del día cuando decidí dar un paseo por la playa para despejarme. El viento fresco acariciaba mi rostro mientras caminaba lentamente por la orilla sintiendo como cada ola arrastraba consigo parte de mis dudas e inseguridades. Pero cuando llegué al lugar donde solíamos encontrarnos mi jefe y yo, algo cambió radicalmente en el ambiente, vi desde lejos cómo él conversaba animadamente con otra mujer cerca del agua. Su risa resonó como una campana helada contra mi pecho vacío. Un impulso irracional me llevó hacia ellos sin poder evitarlo, quizás necesitaba confrontar aquello que tanto me atormentaba o simplemente reconocer lo inevitable, ya no era parte de ese mundo lleno de promesas vacías ni futuros inciertos. Mi corazón latía con fuerza cuando llegué hasta ellos, ella se giró hacia mí justo cuando él notó mi presencia. La sonrisa desvaneció instantáneamente mientras sus miradas se cruzaban llenas de preguntas no formuladas ni respuestas claras. «¿Qué haces aquí?», preguntó él con sorpresa mezclada con preocupación evidente reflejada en sus ojos profundos. En ese instante comprendí que cualquier decisión tomada podría cambiarlo todo para siempre, ya no había vuelta atrás ni forma sencilla para escapar del espejo roto donde tantas identidades habían quedado atrapadas.